Bueno, aquí estamos, nuevo bloque en Tres Líneas, con relación al testimonio del ex comisario Belén. Dice María del Barrio Noroeste: yo no sé si el comisario Belén es culpable o no. Hace 20 años, cuando tuve problemas, él estaba en la comisaría de Noroeste y me ayudó muchísimo. Y Héctor Daglio, que pidió que dijéramos nombre y apellido, dice que el comisario Belén es una excelente persona, que es una barbaridad lo que le están haciendo. Hablamos de los juicios que prosiguen mañana en el ámbito de la universidad del fiscal doctor Abel Córdoba. Con nosotros, gracias por venir, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy le planteaba algo a Marcelo para el informativo que no sé si es una novedad, pero al menos de los primeros testimonios de la causa surgen órdenes de detención para más personas de las que están hoy detenidas. Sí, al momento de declarar los testigos del caso Daniel Bombara, una persona que estaba desaparecida desde el año 76, de los primeros días del 76, cuyo cuerpo apareció en las últimas semanas, una de las hijas de una de las víctimas secuestradas junto con Bombara aportó cartas escritas en esos días de secuestro y torturas, en el cual se identificaban a 3 personas como los torturadores y secuestradores de estos casos. Esas cartas antes no estaban en la causa, doctor, nunca habían sido incorporadas. No eran conocidas ni habían sido incorporadas. A partir de su incorporación y con los testimonios que se han dado en el juicio, desde la Fiscalía planteamos los 3 pedidos de detención para personal de la policía de la provincia de Buenos Aires ya en retiro, pero se trata de gente que tiene domicilio en Bahía Blanca, claro, en ciudades cercanas, y bueno, ese pedido está en manos hoy del juez Álvarez Canale, que debe resolverlo en ahora habrá que ver horas. cuál es la decisión del magistrado, pero aquí ya hay un hecho positivo en cuanto al, porque recién son los primeros pasos del juicio. Mucha gente decía, pero otra vez, ¿qué se va a agregar? Bueno, aquí ya hay un caso concreto que se agrega documentación, hay que ver la validez que le da el magistrado, pero para usted es tan importante que sea requerido la detención. Es concluyente y va en el mismo sentido de indicios y prueba complementaria que ya teníamos, por eso el pedido de modo urgente a fin de seguir avanzando en la investigación de estos casos, y tiene que ver sí con el ámbito en el cual declaran los testigos, un ámbito donde se les da la libertad de expresar con la mayor tranquilidad posible dentro de lo que es una situación de testimonio, y bueno, a partir de ahí van surgiendo nuevos detalles y complementándose otros que eran conocidos, pero que recién ahora empiezan a estar coordinados con otra prueba documental que tenemos. Estas personas a quienes se les ha pedido la detención fueron los que participaron directamente en los secuestros, en las torturas. Sí, Daniel Bombara junto con 2 personas más fue secuestrado los últimos días de diciembre del 75 por personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuyos nombres conocimos ahora. A partir de ahí, en el caso de Bombara, que es el que se está juzgando, es torturado hasta la muerte, y su cuerpo se simuló un robo de parte de alguna organización de las perseguidas en ese momento, concretamente de Montoneros, y a partir de ahí el cuerpo desapareció, y los testimonios que hubo en estos días fueron tanto de la mujer que lo vio salir, la ex esposa de Bombara, que lo vio salir de su casa, la hija que dio su testimonio acerca de lo que había sido el daño que le habían producido al tener que crecer con esa figura paterna como desaparecido y todo lo que fue su vida luego de este hecho, y en el día de mañana declarará una de las personas que fue secuestrada, una mujer que fue secuestrada en el mismo momento con Bombara. Obviamente uno supone, deduce por el tiempo transcurrido, hablamos de policías ya retirados de la fuerza, o sí, absolutamente. Sí, retirados, pero residentes en Bahía. Pero que residen acá, sí. ¿Usted había hablado con los testigos? Porque la instrucción se hizo muchos años antes de que ustedes estuvieran en funciones. Bueno, hay una etapa que se investigó en los años 80, otra etapa que se complementó desde el 2006 hacia acá, con lo cual a la mayoría de los testigos o le he tomado testimonio o he tomado contacto a partir del testimonio que tenían, o para avisarles, notificarles que hay un juicio oral y que deberían venir. Con lo cual es gente que o conozco el testimonio o la conozco por haber tomado su testimonio en los últimos años. Doctor, uno no sigue, estoy en la radio a esa hora, pero en la mayoría de las horas del juicio uno lo va siguiendo a través de los medios. Sí pude estar en el momento del reconocimiento de los integrantes del tribunal en la escuelita, y hay un abogado de la otra parte, hasta cuestionaba si ahí estaba la escuelita, digamos, si dice que había muchas hectáreas, que era improbable decir que en esa referencia histórica que todo el mundo sabe está la escuelita, estaba. ¿Con esto se encuentra permanentemente? ¿Usted tiene que lidiar con esto, o es una parte de la defensa del otro lado que usted la admite como hecho que se veía venir? No, hay una diferencia entre las defensas que vamos viendo de estrategia, evidentemente.
la defensa Porque pública. negar que ahí estaba la escuelita como que yo sea, digamos, alto. Sí, hay centenares de testimonios que lo ubican ahí de modo indudable, no solo desde ahora, sino ya desde los años 70 incluso. Alguna madre de uno de las víctimas había intentado entrar, creo que es el único caso donde una persona, un civil, intenta ingresar para el día del cumpleaños de su hijo que estaba allá adentro, uno de los chicos que tenía 16, 17 años. La madre, que sabía dónde estaba la escuelita, intentó ingresar y, bueno, amenazada y creo que tiroteada por alguno de los guardias. Hay diferentes posturas del otro lado. Y en el caso de esa defensa en concreto, su actitud ha sido esta: acusar a testigos o perturbar el desarrollo en el caso de tratar de entorpecer en el momento exacto, pero no tiene mayor validez, dado que incluso es contrario a la prueba que sea. Por lo tanto, bueno, es parte de su defensa. En estos datos que surgieron en el juicio, se habla de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, también se han investigado gente de la prefectura. ¿Surgir algún tipo de complicidad dentro de la justicia? Bueno, en ese caso, desde la Fiscalía ya hemos desarrollado la imputación respecto a quien era juez federal en ese entonces, que fue detenido y murió antes de ser indagado, y también respecto de quienes eran los secretarios de las secretarías penal de ese juzgado, los doctores quienes entonces estaban a cargo del juzgado, que eran Hugo Sierra y Gloria Girotti. Al respecto, el primer pedido de detención fue negado por el juez. La Cámara, al resolver la apelación que desde la Fiscalía planteé, manifestó que debía pronunciarse el juez nuevamente, que era facultad del juez decidir eso, y a partir de ahí hubo 4 pedidos sucesivos más. El último ha sido la respuesta del juez, que no se ha pronunciado todavía de nuevo sobre esa cuestión, ha sido que se encuentra examinando los elementos. La cuestión que planteó desde la Fiscalía. O sea, que ustedes insistieron en estos pedidos. Creo que van 5 pedidos de detención. Particularmente con estas dos, con el doctor Sierra y la doctora Girotti. Y Girotti, sí. ¿Y por qué? Bueno, si uno ve en el juicio, nomás fueron reiteradas las menciones a su presencia en lo que son unas... desde la Fiscalía hemos calificado como sesiones de tortura, donde las personas son arrancadas del centro clandestino, llevadas a un ámbito militar, el 5º Cuerpo de Ejército, y allí, en presencia del juez y de alguno de estos 2 secretarios, interrogados a punta de ametralladoras, atados sin suministro de agua y con infecciones en la cara incluso, y luego descendidos nuevamente al centro clandestino. Esta situación de torturas, de la cual es partícipe no solo quien tiene la ametralladora, sino quien interroga, sea juez o sea personal de inteligencia, y quien está presente como funcionario también. A partir de eso, y también si uno analiza el caso Bombara, por ejemplo, conociendo la documentación, no hay forma de que ese hecho se haya producido y haya quedado impune, sino es con la complicidad directa y la participación de los funcionarios judiciales. No puede ser que esa situación no la conocieran los funcionarios judiciales en cuestión. Digamos. No, es más, hay un detalle que en ese caso es particularmente revelador del grado de lo que estaban involucrados y las conductas que han desarrollado, en este caso el secretario. A Daniel Bombara, durante las torturas, se le labra un acta donde se va registrando lo que le era arrancado, la información que le era arrancada. Ese acta, sin firmar, donde aparece como una manifestación voluntaria, claramente es fácil deducir aún hoy que eso fue arrancado bajo tortura. Esa documentación fue intentada por parte del secretario de ser incorporada a diferentes causas penales que tenían en investigación, y el propio Madueño fue quien decidía desglosar esa documentación como inadmisible, es decir, había hasta un intento de utilización de la tortura efectuada por personal policial en el ámbito judicial. Hay personas que sobrevivieron a eso y que pueden identificar tanto a Girotti como al doctor Sierra como las personas que estaban ahí. Sí, además... Porque esto era, me imagino, a cara descubierta, al haber presencia de personal judicial. Sí, y además quedaron las actas que hacían con esa especie de audiencia que para la Fiscalía es una sesión de tortura. Están las actas con las firmas de ellos. Más allá de que fueran muy distraídos y no se dieran cuenta que eran personas que venían de recibir torturas, el ámbito evidentemente era irregular para hacer un tipo y en otros casos, cuando ya en el servicio penitenciario las víctimas sobrevivientes del centro clandestino planteaban ante el juez y secretarios que querían denunciar las torturas de las que habían sido víctimas, se estableció una especie de negociación de no hablar de las torturas
torturas a cambio de un sobreseimiento, Claro. lo cual es un nuevo encubrimiento de los delitos y una participación nuevamente en las torturas que seguían impunes. La última parte, doctor, tiene que ver con algo que a Marcelo también, el doctor de Mira, te lo decía la semana anterior. Digamos, Sí. ha pasado, es abogado de una de las personas, ¿una o varias? ¿Uno solo es? De ¿Doctor Mira, sí, de uno solo. uno de Bueno, los- para el doctor de Mira no caben dudas que todos los que están ahí en la sala de la fueron todos perejiles, digamos que en orden de mérito, si hubiera responsabilidad, son los últimos en el escalafón. Y habló en un par de veces de venganza. Yo se lo planteaba al doctor que vino invitado por usted, como es el fiscal Kraus. No se lo había preguntado a usted, quiero saber cuál es su reflexión. Bueno, hablar de venganza en estos casos creo que es... Como usted no busca justicia, usted, en realidad, Sí. quienes están de... Bueno, primero, no hay forma de llegar a un juicio oral si no es por la decisión de un juez y de una cámara que hacen un control de las pruebas. No es ningún juicio oral es producto del antojo ni de una venganza, sino es producto de una prueba que se desarrolla. Y por otro lado, es parte del discurso, aún en su terminología, el discurso castrense más exacerbado y que desconoce la legitimidad, incluso llega hasta esto, hasta desconocer la legitimidad de un juicio oral, en el sentido que los jueces que han también controlado que haya prueba suficiente como para iniciar un juicio, también se ven cuestionados de esta manera, es decir, es un desconocimiento de la legitimidad del juicio y también implícito, y en algunos casos es implícito, es la pretensión de que estos juicios o sigan impunes o terminen impunes o sean juzgados en ámbitos militares como ya han sido durante los 70 y con los resultados que saben. Por lo tanto, es una versión de un sector interesado, en este caso interesado obviamente en que este juicio no se desarrolle, y se desarrolla desconociendo la legitimidad de los jueces. Más allá de esa postura, mañana y pasado van a continuar los juicios, así que estaremos atentos a cuáles son las novedades. Gracias por venir, doctor. No, no, porque- Muy amable. La Bien, pausa. la pausa, Hablamos sí. de situaciones que tienen que ver con lo laboral. En principio, el delegado del Ministerio de Trabajo de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires en Bahía, es Carlos Arrigoni, y vamos a hablar con el señor Manfredini en la última parte del programa, con un hecho del que se está por cumplir ya un año. Un año de la pasado muerte de su hijo. De Juan Cruz. Ya venimos.